Sí, con el tema uno mismo. Vale, vamos allá. Con el repaso. Tema 1, psicobiología. La psicobiología, naturaleza humana. Según la filosofía, esa capacidad de pensar, percibir e interactuar con el entorno que nos rodea. Y según la psicobiología, es la consecuencia de la filogenia y la actividad de nuestro sistema nervioso. Se basa en el método científico, considerando la conducta y los procesos mentales que la sustentan como hechos positivos, objetivos, verificables y susceptibles de ser cuantificados, encuadrando al hombre dentro del contexto de la teoría de la evolución. El objeto de la psicobiología es el estudio del comportamiento humano y los procesos mentales que a él subyacen, dando máxima relevancia al sustrato biológico que lo hacen posible, el sistema nervioso. Sigue el paradigma estímulo-organismo-respuesta, entendiendo el organismo como el sistema nervioso fruto de la historia filogénica de nuestra especie y responsable del procesamiento de la información estimular y procesos mentales. Mira, lo del EOR que aparecía en el examen, ¿te acuerdas? Sí, Estímulo-organismo-respuesta, esa es la que aparecía en el de AVEX. Bueno, el de AVEX y en el de varios. Casi siempre aparece. Uno sí, de... de esto sí que suelen hacer alguna pregunta. Sí. Vale. Finales del siglo XIX. Ahora un contexto histórico de toda la historia. Vale. Darwin publica su teoría de la evolución. Capacidades mentales del hombre y otros animales difieren solo del grado y no de la clase. La proximidad filogenética del ser humano con otras especies. Uso de modelos animales como herramienta de estudio. Wilhelm Wundt publica Principios de la psicología fisiológica, sigue la tónica de la psicología mentalista, primer intento de hacer de la psicología una ciencia, aunque sigue empleando el método introspectivo, vamos, el no científico. Wundt que nos machacan en historia hasta morir. Sí, Pero bueno, eso ya está afuera. Ramón y Cajal publica su teoría neuronal. El sistema nervioso está constituido por neuronas, conectadas entre sí por contigüidad y no por continuidad. Su teoría de la polarización dinámica explica por primera vez el funcionamiento y organización del sistema nervioso, al proponer que las arbolizaciones periféricas de la neurona serían estructuras receptoras de las señales de las neuronas. Está considerado como el fundador de la neurociencia. Lógicamente. muy Vale. inteligente este hombre. Sí, la verdad es que sí. William James publica Los principios de la psicología. Desarrolla el funcionalismo americano, que reformula la psicología mentalista derivada del empirismo. Cimientos de la psicología científica, dando aportaciones de Darwin acerca de la función adaptativa del comportamiento y estudios del sistema nervioso. Iván Pavlov, dentro de este siglo XIX, Iván Pavlov publica La ley del reflejo condicional, base del condicionamiento clásico. Este también te van a machacar en aprendizaje. Sí, aparte ya lo di también en historia, así un poco por encima y demás, pero No, sí, no, pero te van a machacar bien, ya verás. de los perriños. Sí, Vale, siglo XX. Este era Edward, si no recuerdo mal. Edward Tornik. sí. Vale. Descubre ley del efecto, que propicia la formulación del condicionamiento operante de Skinner. Dunlap, no Dunlop, el de los neumáticos, no, Dunlap, acuña el término psicología, creando un nuevo marco de referencia que integra la biología y la psicología científica. J. Watson, John creo que era, ¿no? John B. Watson, algo así. Sí. Vale. Se me quedan esas tonterías y después lo demás. No, pero está bien. Bueno, John B. Watson. Funda el Son gente conducto. importante. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno. John B. Watson funda el conductismo y la psicología científica. Paradigma estímulo-respuesta, sin el organismo, lógicamente. Siendo la conducta un hecho positivo, objetivo, perceptible por los sentidos y susceptible de ser cuantificado. Excluye lo no observable, la cognición. El cerebro era como una hoja en blanco, la tabula rasa, eso era de Aristóteles, si no recuerdo mal también. Y Sí. el esfuerzo, la cultura y la educación eran los únicos determinantes del comportamiento humano. Vale, surge el neoconductismo, que es el nuevo paradigma de estímulo, organismo, respuesta, que es de lo que hablábamos antes, que toma el organismo como elemento activo pero no observable, intercalado entre el estímulo y la respuesta. Y los años 70, que es donde salen los cognitivistas, que se considera consideran irrelevante el soporte físico donde ocurren los procesos mentales, vamos, sistema nervioso. Vale, luego iríamos a explicación de la conducta, que es complejo adaptativo.
compuesto por los elementos del paradigma estímulo-organismo-respuesta. Sus características dependen de dos factores, el filogenético y el ontogenético. Factores filogenéticos, que serían las causas lejanas del comportamiento, y los factores ontogenéticos, que serían las causas próximas del comportamiento. Vale, factores filogenéticos, causas lejanas del comportamiento. Representado por el acervo genético de la especie, que recoge los logros adaptativos que han resultado ventajosos para la supervivencia. Son las responsables de las diferencias que existen entre las especies. Factores ontogénicos, causas próximas del comportamiento, circunstancias en las que se ha desarrollado la vida del individuo desde el momento de su concepción. Aportan la diversidad dentro de la especie, imprescindible para la supervivencia y evolución de las especies. Son el resultado de la interacción entre el genoma del individuo y los factores ambientales, lo que serían los factores epigenéticos, esos factores ambientales. Voy a darle un sorbo de agua que me estoy muriendo. Bebe, bebe. Vale. Vale. Dentro de esto, de los factores epigenéticos, pone factores ambientales que intervienen modulando la expresión genética. Sus efectos sobre el sistema nervioso pueden tener mayor o menor grado de reversibilidad. Los efectos menos reversibles, los periodos críticos, que es la etapa de máxima susceptibilidad del sistema nervioso, un ejemplo la perinatal, y efectos más reversibles son los relacionados con la plasticidad neuronal, la capacidad de las neuronas de experimentar cambios en su morfología y fisiología frente a situaciones ambientales y responsables de procesos como el aprendizaje y la memoria. Vimos esas dos, las causas lejanas de comportamiento y las próximas, las lejanas como filogenéticos y las próximas como ontogénicos. Ahora tendríamos los factores de causación inmediata del comportamiento. Mecanismos por los que los estímulos son captados por receptores y se integra dentro del sistema nervioso central. Procesos de sensación y percepción. Y cómo dicha representación produce cambios en el estado interno del organismo. Procesos de motivación, emoción y aprendizaje. La conducta, conjunto de manifestaciones públicamente observables reguladas por el sistema nervioso, mediante las cuales el organismo, como un todo, en respuesta a un estímulo interno o externo, se relaciona activamente con el medio ambiente de la forma que determine su devenir filogenético y ontogénico. Eso sería el concepto de conducta. Ese conjunto de manifestaciones públicamente observables reguladas por el sistema nervioso, mediante las cuales el organismo, como un todo, en respuesta a un estímulo interno o externo, se relaciona activamente con el medio ambiente de la forma que determine su devenir filogenético y ontogénico. Vale, pues era eso. Dentro de la explicación de la conducta están las causas lejanas, las próximas y las inmediatas. Las causas lejanas, las filogenéticas, Las próximas, los ontogénicos, y después pues, los factores de causación inmediata que vemos ahí. Vale. Perfecto. Después ya serían las disciplinas de la psicobiología, que esto también pregunta unas cuantas de las que estuvimos viendo en los exámenes. Sí, de esto también parece que siempre cae alguna. Sí. Es que por eso también hay mucha gente que dice, va, el tema 1 es así un poco por encima, tal, después vamos al 2, que es lo potente, al 3 y tal. Y sí, pero hay Sí, el preguntas primero de... es como un poco más relajadito, pero cae. Claro, por eso digo que tampoco hay que pasar de él porque sea muy simple. Porque, a ver, es No. sencillo. Además, viene de otras materias y hablan sobre... Sí, a lo mejor merece la pena repasar más el 6, el 7, yo que sé, algunos Claro. de esos que son como más contundentes. Sí. Pero este no hay que dejarlo de lado. Vale, disciplinas de la psicobiología. Estudio de causas lejanas de la conducta, factores filogenéticos. Psicología evolucionista. Sería la primera. Es estudio de causas lejanas de la conducta, factores filogenéticos, que es lo que vimos arriba, de Sí. causas lejanas de comportamiento, factores filogenéticos, pero ahora explicado dentro de las disciplinas que hay dentro. Vale, psicología evolucionista. Parte de la base de que para comprender y explicar plenamente la conducta humana y los procesos mentales que la hacen posibles, debemos tener en cuenta su historia evolutiva. Estudia las causas lejanas de la conducta, lo que son los factores filogenéticos. Comprende otras disciplinas que trascienden la psicobiología al abarcar otras especies aparte de la humana, como sería la etología o la ecología del comportamiento o la sociobiología. Vale, ¿qué sería la etología?
pues es la evaluación de la conducta de los animales en su estado natural, estableciendo relaciones entre medidas biológicas y conductuales, diferencias entre las distintas especies. Luego la neuroetología, pues analiza el control neuronal del comportamiento de las especies en su medio natural. Simplemente es ponerle el neuro delante de la etología y ya está. Sí. Ecología del comportamiento. Estudia estrategias conductuales en relación con sus implicaciones ecológicas y evolutivas. Como las estrategias comportamentales, son adaptaciones a su estado natural. Y luego sociobiología, que estudia las bases biológicas del comportamiento social de toda clase de organismo, resultado de la genética de poblaciones, la ecología y la etología, fundada por Edward Wilson, propósito de formular leyes generales de la evolución, y biología del comportamiento social, que puedan explicar esa faceta del comportamiento humano. Vale, entonces tendríamos eso, dentro de las causas lejanas de la conducta, vamos, de los factores filogenéticos, hay una serie de disciplinas de esa psicobiología, que sería la psicología evolucionista. Y dentro tendríamos la etología, la neurotología, la ecología del comportamiento y la sociobiología. Vale, después nos iríamos al estudio de causas próximas de la conducta, que esa eran los ontogenéticos, ontogénicos. A veces llaman ontogénicos, otras veces ontogenéticos, es lo mismo, ¿no? Me refiero Creo que sí. porque no entiendo por qué los... Bueno, No, yo tampoco entiendo. génico como gen y genético como gen, quiero decir, es... Sí, No es sé, igual. claro. Estudio de causas próximas de la conducta, factores ontogenéticos. Vale, genética de la conducta. Francis Galton sienta Mi las amigo. bases, tu amigo de toda la vida, sí, sienta las bases publicando El genio hereditario, examen de sus leyes y consecuencias. Cómo afectan los genes al comportamiento, vamos. Y tiene 3 enfoques dentro de la genética de la conducta, nuestro amigo ahí, Francis Galton. Galton. Vale, centrado en el gen, centrado en la fisiología y centrado en la conducta. Eso sería dentro de la genética de la conducta. Que esté centrado en el gen, pues comienza con un efecto genético sencillo y estudia su influencia sobre la conducta. ¿Vale? Centrado en la fisiología, se centra en intermediarios fisiológicos entre los genes y conducta. Puede tomar 2 direcciones: averiguar genes responsables de dichos intermediarios fisiológicos o estudiar el efecto que estos tienen sobre la conducta. Y centrado en la conducta en sí, que es que estudia la conducta y trata de averiguar en qué medida las influencias genéticas o ambientales afectan a la misma. Vale, psicobiología del desarrollo. Dentro de estas causas próximas de la conducta, de estos factores ontogenéticos, teníamos la genética de la conducta, con Galton y este rollo, y los 3 enfoques, que se centraban en el gen, en la fisiología y en la conducta, y psicobiología del desarrollo ahora, que estudia las interacciones y las consecuencias en los condicionantes genéticos por todos los factores epigenéticos, que como habíamos visto antes son los factores ambientales, durante las primeras etapas del desarrollo. Se saca bien psicobiología del desarrollo. Vale, estudios de Sí. causa, sí, estudio de causa inmediata de la conducta, que era lo último que habíamos dado dentro de las 3, que había la lejana, los factores ontogenéticos, filogenéticos, y ahora los estudios de causa inmediata de la conducta. ¿Cuáles tendríamos dentro de las disciplinas? Pues psicología fisiológica, que es que estudia las bases biológicas del comportamiento, mediante la intervención sobre el sistema nervioso, intentando explicar los mecanismos fisiológicos que conducen a la actividad psicológica, uso experimental de animales. Y luego la psicofisiología, que no es lo mismo que la psicología fisiológica. Entonces, psicofisiología es el estudio, pero sin manipular ese sistema nervioso. Como dirían en la de investigación, la variable independiente, ¿no? Sería la Sí. manipulación y la... Bueno, no nos liemos, estudia sin manipular el sistema nervioso. Los cambios fisiológicos producidos en humanos ante determinadas situaciones o tras la presentación de estímulos. Eso sería la psicofisiología. Básicamente es que es el estudio, pero sin manipular ese sistema nervioso, que es lo que hace la psicología fisiológica. Eso es. Vale, psicofarmacología. Esa es la materia que tuviste tú el año pasado. Sí, muy bonita. Bueno, yo digo que sí, no la he dado, pero bueno. No, pero Psicofarmacología. no es No, fácil, pero es muy bonita. no, pero tiene buena pinta, la verdad. Bastante tema de química y de todo eso. Sí. Vale, psicofarmacología. Se centra en el estudio de las características estimulares de los fármacos y drogas de abuso y la influencia que sobre ese efecto tienen las variables ambientales. Vale.
Vamos, el estudio de los fármacos y de las drogas de abuso y demás. Y esa influencia que tiene ese efecto sobre las variables ambientales. Vale. Psiconeuroendocrinología. Pues si es endocrino, pues será hormonal. Entonces, miramos ahí, psiconeuroendocrinología estudia cómo las hormonas afectan al sistema nervioso y los procesos psicológicos y cómo estos a su vez influyen en la liberación y funcionamiento de las hormonas. Vale, neuropsicología estudia los efectos que las lesiones, de las lesiones más bien, sobre el sistema nervioso central provocan en la conducta para conocer qué estructuras del sistema nervioso participan en los procesos psicológicos humanos superiores, como es el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, los procesos cognitivos, los procesos de información, resolución de problemas o procesos emocionales. Vamos, que estudia los efectos que las lesiones, de una serie de lesiones que puedan pasar sobre el sistema nervioso central. Y después tendríamos, por último, la neurociencia cognitiva, que estudia los mecanismos biológicos que están detrás de esa cognición, que subyacen a la cognición. Vale, perfecto. Entonces, estudios de causas inmediatas. Sería la psicología fisiológica, intervención sobre el sistema nervioso. Psicofisiología, cuando no interviene, cuando no hay manipulación del sistema nervioso. Psicofarmacología, las características de los fármacos, drogas de abuso, Psiconeuroendocrinología, hormonas, cómo afectan al sistema nervioso y esos procesos que a la vez influyen en la liberación y funcionamiento de esas hormonas. Neuropsicología, estudia los efectos de las lesiones sobre el sistema nervioso central y cómo eso después participa en los procesos psicológicos humanos superiores, como aprendizaje, memoria, tal. Y neurociencia cognitiva, que estudia los mecanismos biológicos que están detrás de la cognición. Vale. Luego tendríamos las estrategias de investigación en psicobiología, que sería esto, el método científico, que es el método hipotético-deductivo, que ya dimos en 80 materias distintas de todas las clases. ¿Qué te queda? Sí. No, ya me imagino, pero ya en primero no está en todo absolutamente. Sí. Yo creo que hasta en Y datos. sigue estando, yo creo, en segundo y en tercero, yo creo que también. No, sí. Vale, 1. Observación. De la información suministrada por la experiencia, planteamiento general de un problema. Vale, lo primero de todo pues es observarlo. Y de ahí, de la información suministrada por la experiencia. Planteamiento general de un problema. Después, formulación de hipótesis, que es algo, pues las conjeturas que tú saques. Conjeturas que proponen dar cuenta de los hechos observados. La hipótesis debe ser verosímil, vale, lógicamente, guardar alguna relación con conocimientos previos alcanzados por la ciencia y ser susceptible de contrastación empírica. ¿Qué sería esa contrastación empírica? Que sería el tercer punto. Pues se realiza a través de los enunciados deducidos a partir de las hipótesis, del método hipotético deductivo. No es la hipótesis lo que se contrasta, sino los casos concretos deducidos a partir de ella. No estás deduciendo la hipótesis, sino lo que está en esa hipótesis. En ese caso, pues los casos que hayas deducido a partir de dicha hipótesis. Y eso es lo que se contrasta, no la hipótesis en sí. Vale, cuantos más casos favorables, mayor será el apoyo empírico y por tanto la verosimilitud y probabilidad. ¿Vale? Se pueden emplear dos métodos, la observación o la experimentación. La observación es cuando el experimentador no interviene y pone entre paréntesis y después la experimentación. Entonces, serían dos métodos, la observación y la experimentación, dentro de esta contrastación empírica. La 4. Formulación de ley científica. Relaciona los datos que se hayan obtenido por la observación o experimentación con la hipótesis planteada para explicar las relaciones que se dan entre los hechos observados. Y luego una formulación de teorías científicas, que es que se agrupan una serie de leyes para explicar fenómenos completamente diversos, permitiendo una comprensión unificada de los mismos de carácter más general. Las ciencias empíricas proporcionan conocimiento en términos relativos, de probabilidad, a diferencia de las ciencias formales, que son pues las matemáticas, por ejemplo. Entonces, que proporcionan conocimientos en términos absolutos. Entonces habría que diferenciar eso, que la ciencia empírica proporciona un conocimiento, pero en términos relativos, probabilidad, etc. A diferencia de una ciencia formal, como pueden ser las matemáticas, que los proporcionan conocimientos en términos absolutos. Aquí vemos el falsacionismo de Karl Popper, doctrina que propone la contrastación de las hipótesis y las teorías mediante el intento de refutar las mismas mediante contraejemplos.
si las hipótesis no pueden ser refutadas, serán aceptadas provisionalmente, pero nunca verificadas. ¿Cuáles serían las estrategias de contrastación científica? Esto también lo pregunta mucho, con ejemplos. Aquí esta parte que leemos es la típica de texto. Te ponen un texto y tienes que deducir qué tipo de estrategia se está utilizando. Si es conductual, si es observacional y demás. Suele ser así. La típica pregunta de Phineas Gage y las típicas preguntas de Sí. la enfermedad de no sé qué, Pues eso. Vale. Estrategias de contrastación científica en psicobiología. Está la contrastación experimental, que está basado en dos estrategias. La contrastación experimental. Estaría la intervención conductual y la intervención somática. ¿Qué entendemos por intervención conductual? Cuando se manipula la conducta. Se manipula la conducta. Conductual, conducta. Exacto. Simplemente cuando se lea conductual, dices, vale, esa conductual es la variable independiente. Que es eso que se está manipulando. Entonces, se manipula la conducta. Y se observa el organismo, que sería la variable dependiente. Ejemplos de esto. La contrastación de la teoría de la asamblea celular de O'Hebb, que es cambios en las neuronas provocados por la actividad neuronal repetida por una experiencia reiterada. La caja de Skinner también, que está diseñada para estudiar el condicionamiento operante o instrumental. Eso sería la intervención conductual, porque lo que se está manipulando es la conducta y lo que se está observando es el organismo. Vale. Y aparecen ahí los pies de fotos, que bueno. Sí, que parece que no, pero luego te preguntan cada cosita tan diminuta que Claro. no viene mal. Por eso está puesto aquí. Sí. Si está ahí es por algo. Claro. Intervención somática sería la otra. O sea, la contrastación experimental eran dos estrategias. La conductual, que es cuando se manipula la conducta y se observa el organismo, y la intervención somática, que será esto. Pues básicamente al revés. La intervención somática es que se manipula el organismo. Antes se observaba, que sería la variable dependiente. Ahora pasa a ser ese organismo la variable independiente. Somático, soma ahí, organismo, cuerpo. Se manipula el organismo, que es la variable independiente, y se observa la conducta. Vamos, es con que se sepa la intervención conductual, ya dices, la somática es girarlo, y ya está. Sí, es al contrario. Claro, en caso de que no te lo sepas bien. Un ejemplo, estudio del efecto de las hormonas sexuales en periodo perinatal en cobayas. Viva las cobayas. Vale. Contrastación observacional ahora, de estas dos estrategias. Estaba la contrastación experimental, que tendría la intervención conductual, y la somática. Ahora, contrastación observacional. Se explica la hipótesis mediante la observación correlacional, es decir, la observación de covariaciones entre medidas biológicas y conductuales. Se emplea cuando por razones éticas u otras razones no se puede emplear el método experimental. No existen variables dependientes ni independientes. Los ejemplos, pues el estudio por Antonio Damasio, el libro que tengo yo, del error de Descartes y demás. Bueno, estudio por Antonio Damasio en el cambio comportamiento de Phineas Gage, que de hecho, el caso lo escribe en ese libro también, ¿sabes? Que ese caso está súper famoso, está en todas partes. Sí, es el mítico este. Bueno, estudio por Antonio Damasio en el cambio comportamental de Phineas Gage, que tras un accidente que dañó su lóbulo frontal, que correlacionaba el lóbulo frontal con aspectos de la personalidad, emoción e interacción social. Estudio de las áreas de Broca y de Wernicke, responsables del lenguaje, cuya lesión provoca el síndrome afásico. Vale. Tomografía. Después de dar estas, de la contrastación experimental y la contrastación observacional, esto también parece una tontería, pero yo he visto exámenes donde preguntan una o dos tonterías de estas, ¿sabes? En plan, Sí. tomografías y resonancias y demás, que suele ser que te preguntan algo y suelen ser las tres, en plan que todas son correctas, porque hablan en general de ellas. Pasa que a lo mejor te pueden preguntar individual. Dime. No parecen muy importantes. Parece más importante luego saberte porque, todos los demás temas. Porque son como más obvias, entonces tendemos a infravalorar eso como que, bueno, mira, sí, ya sé que es esto, aparte lo doy en más materias, pero bueno, sí, pero darle luego te un pequeño repaso. De tal manera que ya dices, ostras, igual no me lo sé tan bien. Claro, además lo tenemos el 8 por ahí, entonces el examen. Entonces, repasarlo, aunque parezca más obvio, aparte el primero es cortito, claro.
Y así después ya le das más a las otros temas. Que sí, a ver, realmente después ves el examen y a lo mejor el 30 al 40% es del tema 2, el otro ya es del tema 6, el otro es tal, y del tema 1 son 2 preguntas. Pero claro, Sí, pero igual te salvan. claro, es que ese es Igual el... estás cerquita del, Exacto, del suspenso y dices, mira, por esta tontería me salvé. ese es el tema. Ese es el tema, que a veces a lo mejor incluso algo lo obvias tanto que ya no lo repasas y después llegas al examen y dices, hostia, pero si esto me lo sabía yo perfectamente y por no haberlo Sí. mirado, Y te que eran... acuerdas del momento en el que dijiste, ay, pues me lo voy a saltar, y Exacto, esto, y dices, maldito sea yo. exacto. Vale, tomografía por emisión de positrones, TEP o, bueno, PET, que serían las siglas en inglés. Pero bueno, tomografía por emisión de positrones. Mide la actividad metabólica en regiones del cerebro mediante un marcador radiactivo unido a una sustancia, el 2-DG. Muy útil para detectar receptores de neurotransmisores y visualizar la acción de los fármacos. La desventaja, pues que es una sustancia radiactiva. Y no viene bien, lógicamente. No, Vale, mejor evitarlo. sí, mejor todo lo radiactivo es mejor no meterlo de forma, como es, exógena al organismo. Vale, venga, resonancia magnética funcional, RMF. Visualiza las diferencias metabólicas por aporte de oxígeno, bueno, de O2, en sangre en las zonas de actividad. ¿Cuál es la desventaja? Pues el coste del equipo y la falta de movilidad del sujeto. Entonces nos quedamos un poco con eso, tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética funcional y tal. Pero básicamente lo del tema uno de esto, yo creo que lo más importante es las estrategias de contestación científica, que eso suele ir ligado a un texto. Esto como pregunta teórica posible, la de tomografía y resonancia y demás. Luego, método hipotético deductivo, que ya nos lo sabemos un poco todos, yo creo. Esto ya no es cuestión de que lo pueden preguntar, pero tampoco tal. Y después esto, causas próximas, bueno, causas lejanas, próximas e inmediatas. Eso es muy importante. Sí, Porque de es, eso es muy posible que caiga alguno. sí, sí, seguro. Y después, a ver, basta que lo digamos para que no pongan ni una puta pregunta del tema uno, ¿sabes? Pero, Bueno, pero lo lógico es eso. El tema de estímulo organismo respuesta y un poco más, bueno, la explicación está de la conducta, los factores filogenéticos y demás, lo que ya le hemos dado, causas lejanas, próximas e inmediatas. Algo aquí un poco de teoría histórica de cómo funcionó esto, básicamente, pero bueno, importante saberse así alguna cosilla suelta. Dunlap. Lo de Dunlap también lo vi en otra pregunta de examen. Acuña el término psicobiología creando un nuevo marco, que el de las revistas y demás. Pero bueno, en general esto lo sabemos todos. Pues nada, sería eso, estímulos, organismos, respuesta, explicación de la conducta, disciplinas en este caso de la psicobiología y las estrategias de investigación que dimos y las de contestación experimental y observacional. Y luego la tomografía, resonancia y demás. Y después ya iríamos directamente al tema 2. Vale, pues lo dejamos en esta del tema uno. Podemos mirar incluso hoy el tema 2 también, porque el tema uno es así un poco corto. sí, el tema 2, Sí, porque es... A ver, el tema 2 es largo, pero sí, aunque fuese un poquillo. De todos modos, claro, la mitad. lo que tendríamos que hacer es después de las 60 preguntas estas del Sí, AVIX. Hacer 10, aunque sea, para que se vean algunas. A ver, sí. no es día uno. Si vamos a tema por día, ya está. Pero de todos modos, hoy si se puede hacer un poco más del 2 y demás, lo miramos. Porque hay algunos que son más largos, entonces es mejor llevar más bien por cantidad de páginas. El- Sí, no es que un día muy poquito, al día siguiente, claro, atracón. claro, esto el resumen son el libro entero, básicamente. Entonces esto debe llegar hasta la 100. Es que tenemos tantos resúmenes que yo ya no sé ni cuáles Sí, son de yo unos me ni de pierdo. otros. Pero bueno, se entienden bien. Mira, tema 9, nada, vamos por aquí. Esto da sistema olfatorio, funciones del sistema nervioso, por la mitad aproximadamente. Sí, el tema 2 son 20 páginas. Vale. Nada, se van dando bien. A ver, no vamos a leer el libro entero, eso ya tiene que ir No, eso haciendo. ya se hizo en su día. Claro, exacto. Mira, este es hasta el tema 8, fíjate. Es justo hasta aquí. Son 91. Hasta la 91 es. Es Bien. bastante factible. Vamos mirando así, listo. Vale,
Pues después a ver si hacemos más. De todos modos, yo quería grabar el de los... El de los exámenes de Avex. De aquí. Sí, Esta está aquí. E ir haciendo las 60 que hay. Además que lo hicimos ahí bonito con sus cuadros y sus cosas. lo hiciste, lo hiciste. Bueno, los dos, los dos. Así. No, Bueno, pues hasta la siguiente. Vamos allá. Ta, 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 ta.